Buenos días. Hoy vamos a seguir conociendo procesos psicológicos que tienen una función central para la vida. Nos convoca a hablar del proceso motivacional. Seguramente, y como ha ocurrido con los procesos que hemos ido presentando hasta ahora, tendrán experiencias en las que puedan identificar sus motivaciones, ¿no? Y como ocurre habitualmente, hay algunas preguntas que nos permiten y nos ayudan a introducirnos en los temas. En la primera parte de la clase vamos a presentar algunos conceptos que definen a la motivación y particularmente nos permiten comprender en qué consiste el proceso motivacional. Luego vamos a ilustrar este proceso a través de un ejemplo como una manera de acercarnos a su comprensión y a su conocimiento con un lenguaje más específico y propio del tema. También, como siempre les recomendamos, tomen las clases teóricas como orientativas, con la intención de acompañarlos en la lectura y el estudio del tema y complementar la realización de las actividades prácticas, pero en ningún caso sustituye el encuentro de ustedes con los materiales. Entonces vamos a iniciar este recorrido semanal con el tema motivación. Como siempre, les acercamos la bibliografía de referencia para que la tengan más a mano. Ahora bien, ¿de qué se trata la motivación? Una vez más, y como ha pasado cuando fuimos recorriendo los procesos psicológicos previos, si nos detenemos un momento y revisamos nuestra vida más próxima, nuestra vida cotidiana, y también nuestras experiencias previas, seguramente nos encontraremos con situaciones o ejemplos en los que ha estado o está presente algo que motoriza, algo que pone en marcha nuestras acciones y nuestras conductas. Y eso tiene que ver con la motivación. ¿De qué manera? ¿Qué función tiene la motivación para nuestra vida? Entonces, los invito a repasar a cada uno, cada una, qué lugar ha ocupado y ocupa la motivación en sus vidas. ¿La motivación es una sola o son diferentes? ¿De qué depende? ¿Cómo actúa la motivación? Distintas preguntas para guiar el camino de su conocimiento. ¿Cuándo una conducta es motivada? Entonces, por un lado, la motivación tiene que ver con las razones que subyacen a una conducta. Y estas razones se observan como, al menos, en dos niveles de manifestación. Uno, en el que tiene que ver con las razones que subyacen, esto que veníamos diciendo, el por qué ocurre la conducta. Y los mecanismos motivacionales implicados en este nivel están relacionados con lo que se conoce como causa última, ¿sí? La pregunta por el por qué. Pero también otra pregunta central es cómo sucede la conducta. Y esto está relacionado con los mecanismos, con cómo se llevan a cabo esas conductas motivadas. Y esto se conoce como causa próxima, ¿sí? Por otra parte, también existe una premisa motivacional básica que se conoce como hedonismo psicológico. ¿Y a qué hace referencia? El hedonismo psicológico se entiende como la tendencia que tenemos los seres humanos a aproximarnos a lo que tenga o genere consecuencias gratificantes para nosotros y evitar lo que tenga o genere consecuencias desagradables o negativas. La psicología de la motivación es un área de estudio de mucha producción que cuenta con importantes desarrollos y diferentes autores que han hecho sus aportes. Actualmente hay acuerdo en considerar que la coordinación del sujeto para activar y dirigir sus conductas hacia metas es un aspecto central del concepto de motivación. El hedonismo, en este caso, explica la mayor parte de los estados motivacionales. Esta tendencia a aproximarnos a consecuencias gratificantes y a evitar consecuencias desagradables. Sin embargo,
no explica las conductas autodestructivas o las conductas dolorosas que llevan a autolesiones. ¿Sí? El concepto de motivación nos remite a varias cuestiones. Por un lado, la motivación está definida por la presencia de una necesidad y el impulso consecuente a la acción, es decir, el impulso a hacer algo para resolver esa necesidad. Al mismo tiempo, eso requiere que se movilice un monto de energía para poner en marcha esas acciones dirigidas a satisfacer esa necesidad y que se logre una coordinación del sujeto para activar y dirigir sus conductas hacia metas. O sea, la motivación implica una secuencia en la que necesariamente requiere la presencia de una necesidad, de algo que como necesidad active esa secuencia, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo registrar en este momento que siento hambre. Mi organismo registra que siente hambre. Eso puede ocurrir de muchas maneras, por una percepción sobre mi estado interno, por determinados ruiditos en la panza, que a veces pasa y ahí uno toma conciencia o registro consciente de que tiene hambre o hace muchas horas que está sin comer, etcétera, porque aparece un aroma como de algo preparándose en la cocina, ¿no? Hay muchos estímulos permanentemente, recordémoslo, que pueden llevarme a registrar o llevarnos a registrar determinado estado de necesidad. Entonces, voy a poner en marcha una serie de acciones para dirigirme a satisfacer esa necesidad que en este caso va a tener una meta, que es comer. ¿Sí? Todo lo que pase en esa secuencia hasta comer puede ser muy variado y esto también nos introduce en otro aspecto característico de la motivación, que es la variabilidad interindividual e intraindividual. Es decir, dos personas pueden resolver esta situación por caminos diferentes o una misma persona en dos momentos distintos hacer diferentes cosas para resolverlo. Por otro lado, también se puede distinguir entre los conceptos de motivación basada en factores intrínsecos y motivación basada en factores extrínsecos. En el primer caso, nos estamos refiriendo a una motivación de fuente interna en el sentido que va a estar muy ligada a buscar la autorrealización y el desarrollo personal. Es una motivación voluntaria y que no requiere de un incentivo externo, es decir, el solo hecho de hacer algo que nos motiva es la recompensa, es la gratificación, ¿sí? Esto se ve mucho en si alguien tiene algún hobby, algo que en sí mismo, alguna actividad que en sí mismo le gratifica hacer, no por esperar nada a partir de hacerlo, sino por el solo hecho de disfrutarlo, por ejemplo, ¿sí? En el caso de la motivación basada en factores extrínsecos, sí proviene desde afuera y surge cuando se ofrece una recompensa, un premio, un incentivo a hacer algo. Por ejemplo, cambio de trabajo porque me pagan mejor en el trabajo nuevo. Organizo de un modo diferente mis horarios semanales o la administración de mi tiempo, porque así me queda más tiempo libre para hacer alguna actividad que me gusta. Pero está mediado por la recompensa, por el incentivo que supone hacer algo, ¿sí? En relación a algo.
También tengamos en cuenta que la motivación tiene connotaciones funcionales y adaptativas. Entonces, esto que les decía, hay una fuerte variabilidad conductual, ¿sí? Este concepto se refiere a que hay diferentes respuestas que pueden dar las personas ante una misma situación o que a la misma situación en dos momentos diferentes se le pueden dar diferentes respuestas. ¿Mm? Aquí cabe que nos detengamos un momento en una distinción. ¿Es lo mismo hablar de necesidades que de motivos? En principio, no. Sin embargo, son conceptos que están íntimamente ligados y que están en la base de lo que se entiende por conducta motivada, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre motivación y necesidad, entre motivos y necesidades? En condiciones normales, satisfacer necesidades está en la base de nuestro funcionamiento adaptativo. Hay autores que agrupan las necesidades en motivos primarios y secundarios. Los motivos primarios, y esta diferenciación es muy importante para entender la conducta motivada y el proceso motivacional. Los motivos primarios son innatos, son biogénicos, es decir, tienen una fuente biológica, una génesis biológica, y funcionalmente están ligados a satisfacer necesidades relacionadas con la supervivencia del individuo y de la especie, lo que se conoce habitualmente como necesidades básicas. Los motivos secundarios, considerados adquiridos y psicogénicos, es decir, con una génesis psicológica, están relacionados con el crecimiento general del sujeto, ¿sí? La autorrealización, esto que veníamos hablando en cuanto a los factores intrínsecos. Y dependen en gran medida estos motivos secundarios de sucesos externos y de la experiencia previa, el sistema de creencias, los intereses, las preferencias, los valores, ¿sí? Entonces, vayan pensando qué ejemplos podrían dar con respecto a algún motivo primario y algún motivo secundario, ¿sí? Entonces tenemos necesidades y tenemos motivos. En este mismo esquema, un motivo primario estaría al servicio de resolver necesidades referidas a la supervivencia, ¿sí? Y los motivos secundarios, por ejemplo, implicarían conductas motivadas a eh, mejorar el crecimiento general del sujeto. ¿Mm? Bueno, también tengamos en cuenta que hay dos funciones básicas del organismo. Una tiene que ver con la tendencia a lograr y mantener un equilibrio entre la energía y las funciones que mantienen la vida. Y la otra característica es que el organismo está altamente motivado cuando se desarrolla o se detecta una condición interior que amenaza su bienestar. Esto está vinculado al concepto de homeostasis, que es más un concepto asociado a la activación de necesidad por déficit, ¿sí? A la movilización de energía cuando se perturba el equilibrio interno y que continúa hasta que ese equilibrio se restablece. De hecho, hay autores que distinguen entre una homeostasis estática y una homeostasis holística. La homeostasis estática está más relacionada a la autorregulación del sistema, es decir, por ejemplo, la temperatura corporal. La homeostasis holística eh, describe lo que podrían ser ajustes dinámicos que se van modificando por la experiencia y el organismo como un todo. Por ejemplo, en una situación amorosa, ¿sí? Por ejemplo, Maslow, líder, uno de los líderes de la escuela humanista, allí por la década del 50-60, un movimiento que se denominó Tercera Fuerza, propone
algo que lo hizo muy famoso, que es lo que se conoce como jerarquía de las necesidades. Más lo que va a decir es que los seres humanos solo van a poder pasar de nivel en sus necesidades cuando hayan satisfecho las necesidades más básicas. Entonces, en la base de esta pirámide, fíjense que él propone ubicar las necesidades fisiológicas o básicas, aquellas que tienen que ver netamente con la supervivencia, la alimentación, el mantenimiento de la salud, la respiración, el descanso. En un segundo nivel de la pirámide, él va a plantear que se ubicarían las necesidades de seguridad, lo que tiene que ver con la protección, con la seguridad, esto a su vez concretado a través de un empleo estable, una vivienda. A medida que el ser humano va cubriendo estas necesidades, puede acceder a otras, ¿sí? Por ejemplo, necesidades sociales, que tienen que ver con las relaciones, con el afecto, con la intimidad sexual, con otros. Fíjense que los dos primeros niveles están eh, básicamente dirigidos a mantener las condiciones necesarias de supervivencia, tanto en términos de alimentación, mantenimiento, de ingesta, respiración, descanso, como veníamos diciendo, como también de seguridad y de protección. En un nivel posterior se encuentran las necesidades de autoestima, que implican lo que tiene que ver con experiencias de respeto, de confianza, de reconocimiento, de desempeño. Y en el último nivel, si se quiere, de la pirámide, en el nivel superior, hablaría de las necesidades de autorrealización o de desarrollo potencial que tiene una persona, que tiene un sujeto. Entonces, fíjense cómo esto está ligado también a los motivos basados en factores intrínsecos, los que están de la mitad para arriba, básicamente, pueden ser más dirigidos a la autorrealización, al crecimiento personal, y aquellos más básicos estarían más relacionados con los motivos basados en factores extrínsecos. ¿Sí? Cuando hablamos de motivación, vamos a tener en cuenta el concepto de motivo, que alude a un estado interno que mueve al organismo hacia algún objetivo. ¿Sí? Hace referencia a las fuerzas que actúan en un organismo para iniciar y dirigir selectivamente la conducta. Y esto puede tener dos propósitos: mantener o modificar el curso de la vida, ¿sí? O lo cambio o lo trato de mantener. Y eso me puede llevar a poner en marcha distintas acciones para distintos fines, con la intención de satisfacer necesidades vinculadas a la adaptación, tanto en el plano biológico como en el plano social. Otra característica a tener en cuenta es que la motivación se trata de una variable intangible, es decir, nosotros no vemos la motivación directamente, porque hace referencia a un proceso dinámico interno. La inferimos a través de las manifestaciones del sujeto, a través de conductas, a través de actitudes, a través de gestos, ¿sí? Pero no de manera directa. Y esto nos lleva a considerar el concepto de conducta motivada como aquella conducta que está en la base del proceso motivacional y que surge de la interacción entre el organismo y el ambiente. Fíjense cómo, una vez más, lo biosocial, o sea, los factores biológicos y los factores sociales o aprendidos, están en estrecha y en continua influencia recíproca, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y que toda conducta motivada tiene una intensidad y una dirección que la define, ¿sí?
También necesitamos diferenciar que dentro de este proceso dinámico interno, la motivación puede referirse a dos niveles diferentes, como estado o como rasgo, ¿sí? Cuando nos referimos al estado motivacional, nos estamos refiriendo a un proceso motivacional transitorio que enfatiza diferencias intraindividuales en el mismo sujeto a partir de cambios en los estados internos. Cuando hablamos de rasgo motivacional, hablamos de una predisposición referida a las tendencias de acción. Y en este caso se enfatizan más las diferencias interindividuales, justamente porque se trata de un rasgo motivacional que tiene una mayor estabilidad o una relativa estabilidad en el sujeto, pero que sí presenta diferencias entre los sujetos. Entonces, es un hecho que la motivación puede variar en una persona en distintas situaciones o en distintos momentos y puede variar también entre las personas en distintas situaciones. Dos aspectos que son centrales en los que esto se hace evidente tienen que ver con la activación y con la dirección. Cuando hablamos de intensidad de la motivación, esto se puede, ilustrar en una dimensión o imaginar en una dimensión más intensidad, menos intensidad. Y tiene que ver con la cantidad de energía que se activa, con la cantidad de energía que es necesario movilizar para lograr poner en marcha las acciones en la consecución de los objetivos. ¿Mm? Esto está relacionado claramente con la activación. Y en este sentido, la intensidad de la activación se expresa en dos formas básicas, lo que se conoce como una dimensión fásica y una dimensión tónica. O sea, esto está relacionado con la intensidad de la activación. La dimensión fásica hace referencia a reacciones breves que están asociadas a un objetivo o a un estímulo que es significativo para el individuo, pero que están referidos a excitaciones o a reacciones breves que se asocian a un estímulo. La dimensión tónica tiene que ver más con respuestas sostenidas, que temporalmente son más duraderas, y si bien están también referidas a un estímulo u objetivo significativo para el sujeto, fíjense que la dimensión tónica estaría más cercana o sería más compatible con el rasgo motivacional, que es esta predisposición, es esta respuesta más sostenida, temporalmente más duradera, y la dimensión fásica probablemente con el estado motivacional, que es un proceso dinámico transitorio o momentáneo. ¿Mm? Por otro lado, la cualidad de las acciones y las conductas, es decir, lo que se refiere al tipo de motivación, está relacionado con la dirección de la motivación y tiene que ver con la selección de objetivos, ¿sí? Motivación. Pero en términos generales, hay acuerdo en considerar que la activación y la dirección son dos propiedades, son dos características esenciales de la conducta motivada. Con respecto a la activación, hace referencia a que toda conducta necesita cierto monto de energía para expresarse, para manifestarse, para producirse. Si no, no se produce. La energía que nuestro organismo ingresa principalmente a través de los alimentos se almacena como energía potencial, como una energía en reserva. Y cuando se moviliza
la acción, es decir, cuando se ejecuta una conducta en respuesta a un estímulo, esa energía se convierte en energía cinética. ¿Por qué? Porque se moviliza, ¿sí? Para que esa conducta, esa acción tenga lugar. Otra característica de la activación es la persistencia de la conducta hasta alcanzar la meta. Por ejemplo, persisto en la conducta de buscar comida hasta que logro conseguirla y entonces dejo de tener hambre. Es interesante porque esta cualidad de la activación, sin embargo, constituye un valor que puede ser connotado positivamente en una persona, en un determinado contexto y en una determinada cultura o situación, es sobre el tesón que tiene, sobre la capacidad de esfuerzo sostenido para conseguir algo que tiene, ¿sí? Pero en condiciones no adaptativas, eso puede tener connotaciones negativas también. Es decir, puede suceder que una persona insista, persista en una misma conducta y lejos de lograr la meta, fracase sostenidamente. En estos casos es muy interesante el aporte que hacen los autores sistémicos, sobre todo en los sistemas de relación, ¿no? Por ejemplo, sistemas de relación intrafamiliar o vincular de pareja, etcétera, respecto de que muchas veces los intentos de solución para resolver problemas de relación se terminan convirtiendo en un problema en sí mismo porque justamente llevan a una solución fallida, ¿sí? Aunque son persistentes en el tiempo. Por ejemplo, insistirle, ha habido una discusión en una relación y en ese momento insistirle y ser persistente esa vez y otras veces en hablar con esa persona cuando esa persona en ese momento manifiesta que prefiere no hablar porque está muy molesta, muy enojada, muy irritable, ¿sí? ¿Y qué suele pasar con eso? Que cuando se insiste de todas maneras, termina eso en una discusión, en una secuencia de mayor este, violencia o agresión, ¿sí? Los autores sistémicos particularmente han estudiado mucho eh, las retroalimentaciones que se generan y muchas veces hacen de la persistencia de una conducta lejos de una solución a un problema, ¿no? Otra característica asociada a la activación es lo que se conoce como intensidad de la conducta, también vigor de la conducta, ¿sí? Y se plantea, hay evidencia sobre que la intensidad de la respuesta que ofrece un sujeto se relaciona positivamente con el nivel de motivación que experimenta. Es decir, hay una tendencia que cuanta más activación o más intensidad de respuesta, de activación tenga una persona, mayor será su nivel de motivación. La activación también se puede distinguir en función de si se trata de una consecución de la meta por aproximación o si se trata de evitación de un peligro. En cada uno de esos casos hablaremos de activación energética, si está relacionada con una dinámica de aproximación a la meta, y de activación tensa, si está referida a un sistema o a la activación de un sistema de evitación o de preservación ante un peligro. De la dirección, que es la otra propiedad característica de la conducta motivada, ya habíamos mencionado que se relaciona con la selección de objetivos. Y esto nos lleva a pensar, por ejemplo, ¿hay relación entre la motivación y las preferencias o los intereses? Probablemente algunos de ustedes hayan pasado por la experiencia de un proceso de orientación vocacional ocupacional. Entonces sería interesante ver cómo es esta relación, ¿no? Y qué lugar ha tenido en las decisiones que tomaron respecto de, bueno, qué carrera o qué actividad elegir
para continuar. La conducta puede estar dirigida a la satisfacción de necesidades, más como regulación biológica del organismo, este concepto de homeostasis, más como autorregulación, o puede estar centrada en la consecución de metas que no están vinculadas necesariamente a necesidades básicas. Por ejemplo, la bebida social. Hay personas que dicen que son bebedores sociales. Bueno, el caso de los bebedores sociales no depende de una bebida asociada a la necesidad de hidratación del organismo. Sin embargo, actúa como un estímulo o meta a lograr. ¿Sí? Por otra parte, nos encontramos que en cuanto a la temporalidad, cuanto más lejana se encuentre la meta, va a depender de lo significativo que sea para la persona alcanzarla, del esfuerzo que esté dispuesto a hacer para conseguirlo, de la dedicación, de la persistencia, ¿sí? Eh, y esto va a depender de otras características que son atribuibles a la dirección. Una es la expectativa de consecución. ¿Qué es la expectativa? La expectativa en principio es un constructo cognitivo que se refiere a la probabilidad de ocurrencia de algo, es decir, en qué medida creo que lo que quiero o busco o deseo lo puedo alcanzar. Por eso es un objetivo que se encuentra subjetivamente más próximo o no, considerando todo lo que se pone en marcha. Y también otra característica a tener en cuenta cuando hablamos de dirección de la conducta motivada es el grado de atracción que tiene el objetivo, es decir, el valor del incentivo que implica. ¿Sí? Puede cambiar en el tiempo, sí. Puede aparecer otro que compita con ese objetivo inicial, por ejemplo, estudiar o trabajar. Puede modificarse el objetivo. Entonces, en este caso, el tiempo es una variable a considerar, ya que puede sostenerse en el tiempo la expectativa de consecución y el objetivo puede dejar de ser atractivo o perder el valor de incentivo, o dejar de ser significativo para el individuo. Por ejemplo, esta es una situación real, que por eso se las comento, una estudiante de psicología, eh, muy motivada con la carrera, por circunstancias de la vida, se inicia una relación de pareja y esto hace a que termina haciendo que modifique ciertas prioridades y ciertos objetivos que la llevaron, por ejemplo, a dejar la carrera para irse a hacer una experiencia de un tiempo abierto al exterior. Esto fue antes de la pandemia, así que no se vio interrumpido en relación a esto. Pero lo que les quiero decir es que ahí hubo un cambio en la atracción que tuvo el estímulo para generar también una modificación en las decisiones que tomó en relación a la expectativa de consecución. Otro ejemplo, cuando tenemos hambre, a medida que pasa el tiempo, acá es importante la variable tiempo. Cuando tenemos hambre, por ejemplo, a medida que pasa el tiempo, cuanto más tiempo pasa sin resolver, o sea, sin comer algo, en general baja nuestra exigencia sobre las preferencias. O sea, empezamos con hambre, pero queriendo comer algo que nos gusta. Cuando pasa tiempo y no logramos resolver el hambre, y termina relajándose nuestro nivel de preferencia. Bueno, lo que queremos ya es comer algo. Quizá no es lo que originalmente queríamos comer, pero lo que queremos es comer. Se va imponiendo eh, la necesidad sobre la preferencia. ¿Sí? ¿Qué hace que un individuo se active? Y esto nos lleva a ocuparnos de las fuentes de la motivación. Existen fuentes internas y fuentes externas o ambientales, ¿sí? Que varían en dos ejes.
externo, interno y neurofisiológico, psicológico. Esto implica considerar que hay conductas involuntarias que van a ser aquellas más referidas a la autorregulación del organismo, serían neurofisiológicas, variables biológicas en general, y conductas voluntarias, conductas motivadas voluntarias, que pueden responder a estímulos externos o internos, el otro eje, y que desde un punto de vista psicológico pueden tener la forma de impulsos, de necesidades o de deseos. Por otro lado, en cuanto a las fuentes internas, son las que incluyen la historia genética, por ejemplo, la evolución que hemos tenido como especie, que nos lleva a tener incorporado un sistema de huida del peligro que puede significar un depredador para nuestra supervivencia, ¿sí? Esto pasa mucho con miedos eh, muy tempranos a ciertos estímulos, por ejemplo, serpientes, arañas, ¿sí? O también lo que puede significar la temprana aparición de la sonrisa de un bebé, ¿sí? Eh, También tener en cuenta la historia personal como fuentes internas, o sea, la experiencia de vida que hemos tenido desde el nacimiento y que vamos acumulando como personas en cuanto a motivaciones, a logros, a consecución de metas, la historia de aprendizajes que tiene que ver sobre las recompensas, las gratificaciones, lo displacentero, las preferencias, y también variables psicológicas como que son todas aquellas que van a tener que ver con la singularidad de cada sujeto, de cada persona. Por ejemplo, en qué medida es importante para alguien satisfacer necesidades de logro, de poder, de ayuda, ¿sí? En las fuentes ambientales, estímulos externos que funcionen como incentivos para el individuo. Entrarían los ejemplos en este punto, ¿no? Algunos ejemplos que veníamos dando. Por ejemplo, recibirme para alguien recibirse de psicólogo o psicóloga puede ser un incentivo y un atractivo muy importante para poder sostener motivacionalmente el recorrido que tendría que hacer para lograrlo, ¿no? Eh, el reconocimiento de otros, un mejor pago por el trabajo que hacemos, etcétera. Lo cierto es que ambas fuentes interactúan, las fuentes internas y las fuentes externas, ¿sí? Y las fuentes neurofisiológicas y psicológicas. En síntesis, en la motivación participan componentes biológicos, componentes cognitivos y componentes de aprendizaje que en interacción con el ambiente hacen posible la activación y la dirección de la conducta motivada, ¿sí? Entonces, el proceso motivacional, hasta ahora veníamos hablando de motivación, ¿no? Del concepto de motivación. El proceso motivacional se trata de un proceso adaptativo que es dinámico y que se da como resultado de un estado interno del organismo que lo activa a ese proceso y lo dirige hacia un fin determinado, que es conseguir alguna meta. Que participan aspectos biológicos y culturales en ese proceso motivacional. Con esto nos referimos a la participación de aspectos que hacen a la relación organismo-ambiente y que el proceso motivacional implica una variable intangible, o sea, se infiere a través de manifestaciones en el individuo, no de manera directa. Entonces, en un primer esquema muy sencillo, el ciclo motivacional se va a iniciar cuando surge una necesidad que motiva una respuesta.
porque ahí se produce una pérdida del equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio no hablamos de equilibrio estático, hablamos siempre de un equilibrio dinámico que va a, a- a caracterizarse por una secuencia de equilibrios y reequilibraciones y desequilibrios sucesivos. ¿Sí? Entonces, si no hay necesidad, si no surge una necesidad, no se pone en marcha el ciclo motivacional. Pero solo con una necesidad detectada tampoco se completa el ciclo motivacional, ¿sí? Entonces, hay alguna situación, presenta alguna situación estímulo, que puede ser interna y o externa, que produce un desequilibrio en el estado general. Este desequilibrio genera una necesidad que tiene, que necesita a su vez o que requiere ser resuelta. Entonces se van a activar patrones de respuestas y o reacciones a modo de conductas que buscan satisfacer la necesidad que se produce a partir de, puede ser, de una carencia del organismo, de un déficit y o también de un determinado deseo o búsqueda por parte del sujeto. Cuestión que, fíjense cómo moviliza este desequilibrio, ¿sí? Moviliza un monto de energía dirigida a restaurar el equilibrio perdido o a producir un nuevo estado de equilibrio. Y esto va a seguir dinámicamente presente. Bueno, hasta acá hemos presentado el concepto de motivación y las principales características, las principales propiedades que lo definen. Entendiendo que la motivación hace un proceso dinámico y adaptativo, vamos a tratar de avanzar en esta segunda parte de la clase sobre un nivel de mayor complejidad, que es tratar de comprender cómo actúa y en qué consiste el proceso motivacional o el proceso de la motivación. Para esto vamos a centrarnos en presentar la propuesta que hace Palmero en el material de ustedes, que ustedes tienen como referencia para trabajar el tema. Si bien él va presentando distintos aportes, bueno, vamos a hacer foco en el modelo que presenta, que de alguna manera sintetiza los aportes más actuales en el campo de la motivación. Vamos a ver. Estos autores consideran que el proceso motivacional implica, por un lado, la toma de decisiones y la elección de un objetivo que se convertirá en una meta. ¿Sí? Todo esto incluye el estímulo, la percepción del estímulo, la evaluación y valoración que hacemos del estímulo, la toma de decisiones y la elección que van a facilitar la activación y la dirección. Acuérdense que activación y dirección son dos características básicas de la conducta motivada. Entonces, por un lado tenemos este bloque y por otro lado consideran que hay que tener en cuenta el control sobre la acción que se está realizando o lo que ellos llaman control de resultado, que va a incluir el análisis de la congruencia, la persistencia, la atribución de causas y la posibilidad de introducir cambios en las acciones o en la meta o de abandonar la consecución de esa meta. Vamos a pensarlo desde un ejemplo concreto. Podría ser cualquier otro. Yo opté por este, que quizá es bastante cercano por la experiencia de ustedes para que lo puedan ir siguiendo. De todas maneras, vamos a ver que en este modelo están incluidos aspectos y conceptos que hemos ido presentando en la primera parte de la clase. Vamos a ver. Tomemos como ejemplo a Ana.
Ana es una ingresante a la carrera de psicología que en este momento está cursando Introducción a la Psicología, ¿sí? Siguiendo el esquema propuesto por Palmero, podríamos hacer el siguiente análisis. El proceso motivacional se inicia cuando hay un estímulo capaz de ponerlo en marcha. Si no, no se inicia el proceso motivacional. Ahora, también sabemos que un estímulo es necesario, pero no es suficiente por sí solo para activar este proceso de la motivación. ¿Sí? Entonces, tenemos que Ana está en su primer año de la carrera de psicología y además está cursando Introducción a la Psicología. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio de por qué se produce la conducta y cuáles son las razones que subyacen al comportamiento? Ana quiere ser psicóloga, ¿sí? También, como vimos anteriormente, el estímulo puede ser externo o interno. En el caso de Ana, estamos en presencia de un estímulo desencadenante que en realidad predominantemente sería externo y que se asocia a un objetivo que actúa como incentivo, ser psicóloga. Y esto se convierte en una meta que va a estar modulada por una expectativa de logro, ¿sí? Además sabemos, por lo que venimos viendo en los procesos psicológicos, que los estímulos se pueden percibir de manera consciente y en parte de manera no consciente. Y esto puede suceder porque la intensidad o la duración del estímulo no superen el umbral de conciencia, ¿sí? Si ustedes se fijan en el esquema, ¿sí? Vayan siguiéndolo, percepción consciente, y también tenemos en la columna de la izquierda percepción no consciente. Hasta ahí, bueno, vamos avanzando entonces. También es necesario que se perciba, además, que se evalúe y se valore lo que le dé al estímulo la condición de una meta a conseguir por Ana. Hasta ahora tenemos que Ana comienza a cursar la carrera de psicología porque quiere ser psicóloga. Eso en un punto lo podríamos ubicar en un nivel distal, es decir, en un nivel no próximo como meta a conseguir. ¿Por qué? Porque para lograr ser psicóloga debe hacer una serie de cosas que van a plantearle una serie de metas parciales para lograr ese objetivo final. Por ejemplo, aprobar Introducción a la Psicología, que es una de las materias que está cursando y además es correlativa de muchas otras materias de segundo año. Con lo cual va sumando distintas condiciones que convertirían a esta materia y a su aprobación en una intención y en una expectativa importante. ¿Está? Entonces, en cuanto a la percepción del estímulo, que Ana perciba el estímulo es importante para que se inicie el proceso motivacional, decíamos. Si no lo percibe como estímulo, no se activaría la búsqueda, porque no se activa la búsqueda de algo que no percibimos, consciente o no conscientemente. Y ya hemos visto que para que se produzca la percepción, la presencia del estímulo es importante y la existencia de receptores capaces de captarlo también, ¿sí? A través de nuestros órganos sensoriales. Sobre la percepción consciente influyen los efectos de variables biológicas
cognitivas y afectivas, que también estuvimos presentando antes, y que van a ser de filtro en esa percepción. ¿Mm? Por ejemplo, la capacidad que tenga Ana para captar ciertos estímulos, las valoraciones o las creencias de Ana respecto del estímulo, las variables afectivas, o sea, el estado afectivo actual de Ana. Estas variables funcionan, como vemos en el esquema, como una especie de filtro sobre la percepción. ¿Por qué? Porque van a poder incrementar, o sea, aumentar o disminuir la tendencia de Ana a captar cierto tipo de estímulos y a modificar entonces sus umbrales de percepción. Por el contrario, con respecto a la percepción no consciente, en la columna de la izquierda, en la parte superior, es capaz de producir, aún no conscientemente, cierto procesamiento de los estímulos y dar lugar a los siguientes pasos del proceso motivacional, por ejemplo, repercutiendo o influyendo en las preferencias de Ana. Tenemos que la percepción, consciente o no consciente, es una variable necesaria para que ocurra también el proceso. Sin embargo, tampoco es una variable suficiente, porque requiere de un estímulo que se pueda percibir y requiere de un proceso de valoración y de evaluación permanente que lleve a Ana a sostener el querer ser psicóloga como algo lo suficientemente atractivo como para desencadenar una conducta motivada que va a devenir en un proceso en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el estímulo en el ejemplo, la percepción en sus niveles consciente y no consciente, el carácter de filtro o de variables moduladoras que implican las variables biológicas, cognitivas y afectivas para el proceso y que van a impactar tanto en la percepción consciente como en la evaluación y valoración no consciente que haga Ana, ¿sí? En cuanto específicamente a la evaluación y a la valoración, hacen referencia a dos aspectos fundamentales en el proceso motivacional. ¿Por qué? Porque una vez que detectó Ana lo que quiere, en este caso su deseo de ser psicóloga, tiene que decidir qué va a hacer para poder lograrlo. Entonces, es allí donde entra en juego el proceso de tomar decisiones. Fíjense cómo esto se vincula al proceso motivacional, porque en función de la elección del objetivo que se va a convertir en meta para ella, se produce mucha actividad cognitiva a través de la evaluación de su expectativa de logro, que también se conoce como la percepción subjetiva de éxito, esto que presentábamos antes, en qué medida Ana percibe que puede lograrlo. Y por la valoración que se asocia a lo que significa para ella ese objetivo, o sea, ser psicóloga, como resultado del análisis personal que hace, ¿sí? Porque surgen una cantidad de objetivos o metas parciales que serán necesarias de evaluar y valorar por parte de Ana para establecer la relación medios-fines, es decir, en términos del esfuerzo que ella va a necesitar hacer para conseguir lo que busca, para lograrlo. Va a tener que estudiar, cursar, aprobar las materias, etcétera, para cumplir el objetivo mayor, que es recibirse de psicóloga y ser una profesional de la psicología y de la salud mental. Entonces, hay una permanente dinámica de balance entre las dificultades y los recursos, entre lo que quiere lograr Ana y lo que le cuesta o necesita hacer para lograrlo.
Por eso se dice que lo que hay es una evaluación de gratificaciones y frustraciones. Ana va a ir valorando permanentemente, recuerden en este sentido que los contenidos evaluativos junto con los contenidos intelectuales y emocionales son vías de acceso al conocimiento según Fernández Álvarez. Entonces, cuando los procesos de evaluación y valoración suceden o se ponen en marcha de forma no consciente, suelen predominar las variables afectivas respecto de la situación que experimenta Ana como grata o no grata, ¿no? Algo que le gusta o no le gusta. Supongamos, por ejemplo, que en este caso Ana recuerda su experiencia, que tuvo una experiencia de terapia como muy buena y que le ayudó mucho. Pero también puede tener una connotación negativa de su baja autoeficacia en el estudio por experiencias de escolaridad anteriores que le pudieran llevar a evitar situaciones de examen en la facultad. Este balance va a influir en sus acciones posteriores. ¿Por qué? Porque de hecho los procesos de evaluación y valoración permanentes que realiza Ana también intervienen en las decisiones que va a tomar sobre cómo llevar a cabo las conductas instrumentales para poder conseguir lo que busca. Ana va a tener que hacer una serie de cosas una vez que tomó la decisión de querer ser psicóloga. Por ejemplo, tuvo que inscribirse en la carrera. Si no es de Mar del Plata, decidir cómo resolver el tema de la residencia, ya que por las características de la carrera, que es presencial, no tiene cursadas libres, por la carga horaria que tiene, por la cantidad de materias, va a ser necesario que ella evalúe la posibilidad de mudarse a Mar del Plata, algo que también le gustaría porque tiene ganas de hacer la experiencia de vivir sola o con alguna amiga, etcétera. Podríamos seguir sumando elementos. Entonces, la evaluación y la valoración también son dos aspectos imprescindibles y necesarios para que no se interrumpa el proceso motivacional. Porque el análisis que haga Ana de lo que significa personalmente para ella esta experiencia es central en ese proceso. ¿Sí? Entonces, así llegamos a la toma de decisión y a la elección de meta. En el ejemplo que estamos planteando, el valor que tenga para Ana el objetivo, recordemos, el objetivo eh, de, de mayor alcance, ser psicóloga, y la expectativa de conseguirlo es relevante para entender la elección de la meta. ¿Por qué? Porque si una persona tiene un objetivo, una meta, pero muy baja expectativa de conseguirla, eso también va a repercutir en la elección de meta y en las acciones que ponga en marcha y que piense o valore que puede poner en marcha para conseguirlo. O sea que va a depender, no es lineal, va a depender de las combinaciones que tengan en cada persona, de ahí la singularidad, cada uno de estos componentes necesarios para el proceso motivacional como algo que pueda completarse. Entonces, en este sentido, es necesario que Ana considere una interacción entre su deseo, el valor y la expectativa. Asumiendo que le pasan esas cosas, o sea, que tiene algún grado de deseo, de valor y de expectativa. Por ejemplo, si el valor, en cuanto a lo importante y significativo que es para Ana ser psicóloga, si ese valor es elevado y la expectativa de logro también es elevada, es decir, su percepción subjetiva de éxito, la probabilidad de dirigir la conducta motivada al objetivo es también muy elevada, siempre y cuando exista un mínimo de deseo o de necesidad de hacerlo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, cuando el valor es bajo, es decir, no es demasiado significativo para ella
ser psicóloga. Por ejemplo, Ana podría tener la experiencia de sentir que no es tan importante para ella estudiar psicología, porque le ocuparía muchas horas por día y no quiere dejar de ir al curso de chef que está haciendo, que le encanta. Y la expectativa de éxito también es baja, porque además le cuesta concentrarse para leer y es muy exigente el ritmo. Si eso ocurre, la probabilidad de una conducta motivada dirigida al objetivo también es muy baja. Aunque el deseo o la necesidad de hacer algo estén presentes, no parece haber una activación y dirección suficientes para la probabilidad de lograr esa conducta y sostenerla en el tiempo. Por ejemplo, sería muy diferente si en Ana la verdad que el valor fuera bajo, es decir, supongamos que a Ana le da más o menos igual estudiar psicología, pero estaba entre las opciones que le dieron en la orientación vocacional que hizo, y además no le resultó difícil el curso de ingreso, y además tiene un amigo que también se anotó en psicología. Con lo cual, bueno, en realidad no es demasiado significativo para ella hacerlo, pero hay una serie de razones que la impulsan a tomar, a optar por iniciar la carrera. Y que su expectativa de éxito sea elevada porque le resulta fácil estudiar, porque le gusta leer, porque además bajaría la tensión con sus padres que quieren que haga una carrera universitaria. Fíjense cómo van apareciendo en una dinámica eh, de influencia recíproca una cantidad de componentes. Estamos solo haciendo un recorte a los fines didácticos, pero uno podría incorporar otras condiciones, otras circunstancias, otras variables que fueran influyendo en el balance que va haciendo en relación al proceso motivacional, que es un proceso que puede dar lugar a diferentes alternativas y a diferentes resultados, ¿no? Entonces, la necesidad, hasta acá que tenemos, que la necesidad es un motor principal de la conducta motivada, que puede estar extrínsecamente motivada cuando supone la consecución, por ejemplo, de una recompensa concreta, por ejemplo, para Ana puede ser recibirse, o intrínsecamente motivada, por ejemplo, que a Ana le gusta estudiar, que lo disfruta, ¿m? Y que el hecho mismo de hacerlo la hace sentir bien. Y en características que dijimos que eran centrales para la conducta motivada, como la activación y la dirección, vemos que la activación se produce cuando Ana percibe un estímulo que le resulta atractivo y que quiere conseguir. Activarse le permite llevar a cabo todos los procesos y las acciones a las que nos estamos refiriendo. Más adelante, la activación se vuelve más específica y especializada sobre conductas instrumentales que Ana ponga en marcha para conseguir avanzar en la carrera, que lo va a hacer a través del cumplimiento de metas parciales, ¿sí? Que la van a llevar a la meta mayor, que es recibirse. En cuanto a la dirección, nos encontramos con que comienza a manifestarse como parte de los procesos de evaluación y valoración en dos niveles. Por un lado, relacionada la dirección con la elección del objetivo, que se convierta en meta para Ana. Es la respuesta a la pregunta hacia dónde va a canalizar la activación que se le produce como presencia o a partir de la presencia del estímulo o necesidad, junto con la posibilidad de conseguir el objetivo o meta que eligió Ana, que es ser psicóloga. Y por otro lado, porque la dirección también va a estar relacionada con la elección de las conductas instrumentales que Ana active o realice para lograr su objetivo. Entonces, en este punto, la respuesta es a la pregunta sobre cómo se va a aproximar al objetivo y lo va a conseguir. O sea, qué cosas va a hacer para conseguirlo y de qué manera. Entonces, hay otro concepto muy importante, que es el concepto de conducta instrumental. ¿Sí?
que va a estar relacionada, como recién lo comentábamos, con el concepto de dirección. La conducta motivada está conformada por dos grandes fases. Una fase de aproximación o de búsqueda y una fase de ejecución o consumatoria. Fíjense dónde se ubica en el esquema la fase de aproximación en el extremo inferior a la derecha y dónde se ubica o está ubicada en este esquema la conducta motivada de fase consumatoria que estaría del lado izquierdo, ¿sí? En la parte inferior. Eso ubica dos momentos diferentes en el proceso motivacional. La fase de aproximación o de búsqueda se refiere a los distintos movimientos, a las distintas actividades que le permiten a Ana buscar, localizar y conseguir la meta. Supónganse que estamos hablando ahora de una meta parcial, pero es necesaria para el objetivo de mayor alcance, que es aprobar la cursada de introducción a la psicología. La fase, y es identificar esto. La fase consumatoria, en este caso, relacionada con la conducta motivada, va a referir a los distintos movimientos y actividades que se relacionen con la posibilidad de lograr o de aumentar la percepción subjetiva de éxito con respecto a la meta, en este caso de aprobar la materia. La fase de aproximación, como es más exploratoria, es de búsqueda, es más variable, ¿sí? La fase consumatoria de la conducta motivada está dirigida a, eh, a alcanzar, a conseguir esa meta. Por otra parte, tenemos lo relacionado al control de resultados, a la verificación de resultados. Fíjense que algunas flechas, algunos conectores que no son continuos, de línea continua, ¿sí? Están como con rayitas entrecortadas, y hay otras flechas que son continuas. Entonces, a medida que se van desarrollando las conductas instrumentales, es decir, todas aquellas conductas que conducen a la consecución de la meta, al logro, en este caso, de lo que quiere Ana. Entonces, ¿cuáles son todas aquellas conductas que Ana necesita identificar y hacer para aprobar introducción a la psicología? Pueden ir pensándolo, porque Ana puede ser cualquiera de ustedes. Entonces, Ana, ¿qué hace? Va monitoreando y va verificando si la distancia entre la situación actual y la situación que espera obtener va disminuyendo. Eso querría decir que lo que va disminuyendo es la incongruencia entre lo que busca y lo que pasa. ¿Sí? Si disminuye, es decir, si las cosas que hace la van acercando a conseguir aprobar introducción a la psicología, es decir, confirma que con lo que hace y la manera en que lo hace la va aproximando al objetivo, entonces va a persistir en esa actividad. Es decir, cada paso que dé en la dirección del logro de aprobar introducción a la psicología funciona como un reforzador positivo, ¿sí? Para que siga persistiendo en esa actividad. O sea, una meta puede ser cognitivamente atractiva por diferentes razones. Porque lograrla le permite a Ana obtener recompensas sociales en forma de reconocimiento, de respeto, de admiración. Pero también porque implica una dimensión estrictamente subjetiva, referida a la autoestima de Ana y al autoconcepto de Ana en relación a lo que logra o no logra, ¿sí?
¿Por qué? Porque en la medida que logre determinados objetivos, va a aumentar probablemente su autopercepción de valía, de competencia. Ahora, cuando la incongruencia se resuelve, ¿sí? O tiende a cero, es decir, prácticamente disminuye al máximo nivel, se habla de una congruencia máxima entre lo que Ana quería conseguir, aprobar introducción a la psicología, y lo que consiguió, que es aprobarla, efectivamente. ¿Se entiende este concepto de congruencia o incongruencia? Está haciendo referencia al grado a la distancia que hay entre la expectativa y el logro. Y en qué medida lo que Ana hace en este caso, o una persona hace, le reduce la distancia porque lo que esperaba sucede. Y si no se lo reduce, se mantiene la incongruencia y deberá volver nuevamente a poner en marcha todo un proceso de toma de decisiones respecto de modificar algo de lo que está haciendo para achicar esa incongruencia o abandonar la meta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a retomar. A continuación, entonces, Ana lleva a cabo lo que se conoce como conducta motivada en fase consumatoria y realiza el proceso de atribución de causas, haciendo un balance positivo de lo realizado. Es decir, la atribución de causas hace referencia a que ella pueda atribuir que el logro lo consiguió porque hizo determinadas cosas de determinada manera, ¿sí? Las causas que la llevaron a ese balance positivo de lo que hizo le refuerzan ese proceso. Entonces, la asociación entre la expectativa subjetiva de consecución de esa meta concreta, aprobar introducción a la psicología, y las conductas instrumentales que llevó a cabo, le permiten generalizar esas mismas conductas para conseguir objetivos similares. Por ejemplo, cursar y aprobar otras materias de la carrera, a partir de utilizar las mismas estrategias de estudio, llevar al día la lectura de los materiales, descansar bien previo a un examen, tener en cuenta las recomendaciones para el mejoramiento de la memoria que aprendió en Introducción a la Psicología, reunirse con compañeros para repasar los temas antes de rendir, ¿sí? O sea, podríamos seguir agregando variables, pero bueno, estas entiendo que permiten ejemplificar a qué nos referimos con utilizar las mismas conductas instrumentales para conseguir objetivos similares, aplicados a otras materias. O sea, lo que les resultó, lo que les sirvió, lo que la llevó a lograrlo, probablemente lo tenga disponible para eh, objetivos similares. Sin embargo, Ana realiza, como veníamos también planteando, procesos de atribución causal a medida que va chequeando si se aproxima o no a la meta elegida, aprobar la cursada. Y persiste entonces en la conducta que eligió, por ejemplo, en cómo estudió, en cómo administró el tiempo para estudiar, en la cantidad de horas diarias que le dedicó, porque va descubriendo que esa conducta le está permitiendo acercarse a la meta. Es decir, si ella hace ciertas cosas, aumenta la probabilidad subjetiva de éxito, por lo tanto, su autoeficacia. Persiste porque a partir de esos procesos de atribución causal que hace, estima que va a conseguir la meta si sigue por ese camino, ¿sí? Por el contrario, si Ana detectara que la incongruencia no disminuye o que se incrementa, que aumenta, es decir, si lo que ella está haciendo y o cómo lo está haciendo la aleja del objetivo, porque no se aleja de la posibilidad de aprobar la cursada,
va a tener que llevar a cabo algún tipo de cambio. Esto que decíamos de todo el tiempo están operando los procesos evaluativos, ¿sí? Y valorativos respecto de cómo va con ese monitoreo. El cambio se puede centrar en las conductas instrumentales, es decir, en hacer otra cosa que la que está haciendo para lograrlo, o se puede también centrar en cambiar de meta, ¿sí? Por ejemplo, no estudiar una carrera universitaria o abandonar la materia y recursarla el año próximo. Incluso está la posibilidad de que decida cambiar estos aspectos o abandonar la consecución de la meta, sin sustituirla por otra. Lo que quiero decir es que en última instancia, si Ana no puede llevar a cabo la conducta consumatoria que le permite aprobar la cursada, ya que no consiguió el objetivo que se había propuesto, sigue realizando el proceso de atribución de causas, es decir, sigue tratando de establecer por qué no pudo conseguir lo que quería, por qué no aprobó la materia. Con lo cual es probable que en su proceso evaluativo introduzca algún tipo de cambio en la secuencia. Evalúe, por ejemplo, hacer algo diferente que la lleve a modificar lo que está haciendo, o puede evaluar desistir de esta meta, es decir, abandonar la cursada o la carrera llevándolo a un nivel más extremo. ¿Sí? Entonces, o va a hacer algo diferente para persistir, o va a abandonar esa meta. Entonces, la idea es si se puede captar efectivamente que se trata de un proceso dinámico, ¿sí? Y en continuo dinamismo en relación a este esquema gráfico. En realidad lo que muestra es lo que pasa en la cabeza, en la mente de Ana, ¿sí? Como base motivacional, cómo se construye de alguna manera el proceso motivacional que lleva a la manifestación de conductas concretas en relación a conseguir, alcanzar, obtener, lograr determinadas metas. Imagínense que esto pasa de manera permanente, solo que eh, hay situaciones en las que eh, no, no requerimos un análisis tan explícito y es mucho más el automatismo, los automatismos a partir de los cuales todo este proceso y estas operaciones suceden, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando de un proceso dinámico que tiene una finalidad adaptativa, que es interno, que es intangible en cuanto a que se puede observar a partir de las manifestaciones en las que se exterioriza, que implica una secuencia de retroalimentación permanente y que se inicia con la presencia de un estímulo o necesidad, donde es muy importante la percepción, tanto en su nivel consciente como no consciente, al igual que la evaluación y la valoración permanentes,
donde es necesario tomar decisiones en relación a la elección y a la selección del objetivo y a la actuación, es decir, a la activación y a la dirección de la conducta motivada que nos permita estar evaluando y controlando, monitoreando el resultado y el nivel de congruencia o incongruencia entre la expectativa y el logro, y así podríamos seguir considerando o más ejemplos o más variables, pero al menos tener en cuenta que como esquema básico sería importante que quedara, este, que quedara lo más claro posible, ¿no? Traten de ir paso a paso para comprender en qué consiste todo el proceso, ¿sí? Ven allí que también aparece la cuestión del deseo, que va a estar involucrando también involucrado en la toma de decisión y en la elección de meta. Bueno, dicho esto, compartimos un fragmento del texto de Palmero en el que sintetiza los conceptos principales que hemos estado desarrollando en la clase de esta semana. La motivación es un proceso básico relacionado con la consecución de objetivos que tienen que ver con el mantenimiento o la mejora de la vida de un organismo. El proceso se inicia con la presencia de algún estímulo o situación interna o externa que desencadena en el individuo la necesidad o el deseo de realizar una conducta para conseguir el objeto implicado en la situación. Tras la evaluación y valoración pertinentes, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, la dificultad y el valor de incentivo referidos al objetivo a conseguir, más el estado actual del organismo, el individuo decide llevar a cabo una conducta dirigida a la consecución de un determinado objetivo, aquel que considere más apropiado en ese momento. La conducta motivada propiamente dicha consiste en las fases de aproximación y de ejecución, apetitiva y consumatoria, y tras su ejecución, el individuo llevará a cabo la verificación de la congruencia, la atribución de causas y la generalización. También, como recordatorio, la bibliografía para el próximo tema y, una vez más, la propuesta y la invitación y la sugerencia a mantenernos en casa si no necesitamos salir como parte de actividades esenciales. Así que bueno, les dejo un saludo, espero que tengan una buena semana y nos estamos viendo.